Saludos, soy Lourdes Iglesias Russo y esta es otra edición de Así Él es. En el programa de hoy continuaremos presentando situaciones e historias de la vida cotidiana que nos pondrán a reflexionar y en ocasiones nos harán recapacitar. Todo lo que escuchamos y vemos nos deja entender que el regreso a la normalidad podría tardar un poco más de lo deseado, pero ¿en algún momento pensaste que para todo lo que está ocurriendo, el Dios de poder no tiene un plan diseñado? Miles de planes terrenales fueron pospuestos y cancelados a nivel mundial, y todavía estos en las agendas no están fijamente pautados. Y te pregunto, ¿habrá algún plan que no debamos posponer ni cancelar en la pandemia? ¿Qué ves tú en medio de ella? ¿Existirá algo que podamos agradecer o aprender? Acompáñame para ver lo que nos contestó José Humberto Rivero. Presta atención. Personalmente, estoy en un proceso de aprender a dar gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo y por lo que no entiendo. Pero ¿cómo dar gracias por esta pandemia cuando ha causado tanto daño? Amigos han perdido familiares y ni siquiera han podido despedirse de ellos de forma digna. Miles de planes atrasados, bodas, rodajes, viajes, un montón de empresas afectadas, personas sin trabajo y un montón de cosas más, sin mencionar la gran ola de ansiedad y de miedo que esta pandemia ha generado. Pero buscando razones para dar gracias, me topé con cosas impresionantes. Varios portales dicen que la paralización de las industrias ha reducido notablemente los niveles de contaminación en el planeta. He visto fotos de animales en franca libertad, ballenas, delfines y cardúmenes de peces realmente increíbles. Lo que hace evidente un problema más grave que el COVID-19, el egoísmo. Ese que nos lleva a explotar los recursos para ganar más, sin pensar en el planeta o en las próximas generaciones o en el prójimo. Ese egoísmo que lleva a algunos a continuar sus vidas sociales desobedeciendo a las autoridades sin pensar en las consecuencias. Esto me lleva a otro gran problema, la desobediencia. Dios nos enseña en su palabra que debemos dejar descansar la tierra. Él nos enseña en su palabra que debemos cuidar a nuestros hermanos. Pero una y otra vez hemos decidido desobedecerlo y vivir las consecuencias. Ahora, las consecuencias del egoísmo y la desobediencia no solo afectan la economía y la salud a nivel mundial, también afectan tu vida personal y tu familia. ¿No es cierto? Lo bueno es que hay una solución para la desobediencia y para el egoísmo del hombre. Su nombre es Jesús. Él se hizo hombre para morir por nosotros. Es el ejemplo de altruismo más brutal en toda la historia de la humanidad. Él vivió en obediencia perfecta a Dios para darnos el ejemplo en todo. Y quiere que te acerques a Él para darte salvación, una nueva vida y una esperanza eterna. Él dijo que es el único camino al Padre. Yes, He is. Acéptalo en tu corazón y conócelo. Como escuchamos, siempre habrá motivos para agradecer y para aprender, aunque nuestros planes hayan sido cambiados y alterados. Según las palabras de José, esta pandemia hace evidente otros problemas, entre ellos el egoísmo y la desobediencia, porque es la realidad que en ocasiones decidimos desobedecer y vivir las consecuencias, las cuales afectan tu vida y la de tu familia. Fueron conductas similares las que ocasionaron que el ángel caído desde el principio de la creación provocara situaciones adversas en la tierra. Pero Dios siempre tuvo un plan para salvar a su máxima creación y ahora también lo tiene. Como nos compartió José, Jesús fue el mejor plan para salvar a su pueblo, luego de que éste hubiera desobedecido y pecado una y otra vez. Por esto, ahora, como pueblo suyo,
también debemos confiar plenamente en que los planes de Dios son los mejores y debemos obedecerle, porque confiamos no por lo que vemos ni sentimos, sino por lo que creemos. En ocasiones, aunque seas parte del pueblo de Dios, asistas a la iglesia y hasta le sirvas, no confías en que sus planes diseñados para ti son los mejores y desobedeces a sus mandatos como lo hizo el pueblo de Israel. Este es el pueblo que Dios llama hoy, porque no podemos servir a dos señores. En el programa de hoy conoceremos las historias de Quique, Pablo y Josué, quienes eran parte de su pueblo, de su iglesia, pero no conocían al Dios que decían servir. A continuación, Quique Pavón nos relata su historia. Cuando la mayoría de las veces vemos a un joven en la iglesia, damos por hecho muchas cosas en su vida que quizás no son ciertas, y esa es la historia de mi vida. Yo nací en una familia cristiana, mis padres eran pastores desde que yo recuerdo, y cuando uno es hijo de pastor no puede decidir si quiere o no quiere ir a la iglesia cuando es pequeño. Muchas veces iba porque quería y las otras porque mi madre quería que fuera. Y así fueron pasando los años. En mi caso, en mi iglesia en España, de donde soy yo, no había muchos niños, y bueno, compaginar la vida de niño del colegio con la vida de la iglesia cada vez se me fue haciendo más difícil. Porque quería estar en un sitio pero estaba en el otro, y no era de aquí pero tampoco era de allá, y me convertí en un actor experto, un actor en el que sabía cómo hablar en la iglesia y sabía cómo hablar en la calle, y que ninguno de los dos sospechara que pertenecía al otro sitio. Era lo suficientemente cristiano en la iglesia y lo suficientemente mundano en la calle, y así fui creciendo, sabiendo hablar de una manera cristiana, y mis padres me contaron muchas historias. Yo oía testimonios de la gente, veía las vidas destruidas de muchos de ellos, como Dios hacía cosas, pero yo pensaba que ellos necesitaban a Dios, no los que vivíamos en una familia cristiana. Eso es la gente que está fuera. Y así llegué a mi adolescencia, que es una época en la vida en la que uno se define probablemente lo que quiere ser, lo que quiere hacer, y yo en esa dualidad aprendí muchas cosas, a lo mejor de la manera que no era correcta, pero descubrí algo muy importante, que es que Dios no tiene nietos, y en ese tiempo descubrí que aunque mis padres sean cristianos, en mi caso pastores, o yo haya crecido en un ambiente cristiano, Dios quería encontrarse conmigo, y fue a la edad de 20 años que yo tuve un encuentro personal con Dios, en el que entendí todo lo que me habían contado, en el que entendí que por ir a la iglesia no te conviertes en cristiano, igual que por ir a un McDonald's no te conviertes en hamburguesa. Es mucho más profundo, es del corazón, es una decisión. Y cuando yo tomé esa decisión entendí muchas cosas, y una de las cosas más importantes que entendí, que era mi rechazo hacia todo lo que tenía que ver con la iglesia, era que la gente que está en la iglesia no es gente perfecta, es gente que está en un proceso, y gente que ha entendido su imperfección y busca de Dios. Por eso yo soy imperfecto, tú eres imperfecto, y todos necesitamos de Jesús. Hay gente que es más humilde que otra y lo admite antes. A mí me tocó a los 20 años, hay gente que lo hace antes, gente que lo hace un poco después, pero se trata de gente imperfecta buscando a un Dios que nos abraza y no nos juzga, sino que nos permite llegar a Él y empezar a sanar nuestra vida, nuestras heridas, lo que realmente somos. Así que no te dé miedo. Hay gente imperfecta, yo soy imperfecto, hay gente que es más imperfecta que yo, que es fan del Fútbol Club Barcelona, pero no, es broma. Todos necesitamos de Jesús, y a ti que estás viendo esto yo quiero animarte a que le des una oportunidad. Si no es verdad lo que te estamos diciendo, no va a pasar nada en tu vida, pero si es verdad, no solamente habrás ganado algo terrenal, sino que habrás ganado la vida eterna y el conocer el amor más grande del mundo, que es el amor de Jesús. Así que inténtalo. En mí pensaste mucho antes de nacer, mi corazón tú lo formaste. Para adorarte fui creado, y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido
y quiero regresar contigo. Y regresar mi diseño original y para siempre adorar. Y con mi voz y mi manera de vivir, así te quiero yo servir. Para adorarte quiero vivir. Pensaste mucho antes de nacer, mi corazón tú lo formaste. Para adorarte fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido. Quiero regresar contigo. Y regresar a mi diseño original. Y para siempre. ¿Qué tal si tú también regresas al diseño original de Dios para tu vida? Y aunque como Quique te hayas alejado de sus caminos, puedas regresar a Él. Porque desde antes que nacieras, Dios ya tenía un plan diseñado para ti. Quique decidió servirle con un corazón sincero y adorarlo. Y este es el tiempo para que como parte de su pueblo nos arrepintamos de nuestros malos caminos y busquemos su rostro en intimidad y santidad. Tengamos un encuentro personal con Él. Entonces nos escuchará, perdonará nuestros pecados, sanará nuestro corazón y sanará nuestra tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Su palabra no pasará, porque su palabra es. Definitivamente los planes de Dios son de amor y misericordia para con su pueblo, pero debemos ser obedientes. Sus planes son perfectos porque Él es perfecto. Pero Pablo Olivares decidió llevar mejor a cabo su plan. Veamos lo que sucedió. Nací en un hogar cristiano de cuarta generación, o sea que ya mis tatarabuelos eran cristianos y empecé cantando en el coro de la iglesia, pero cuando comencé en mi adolescencia a escuchar que podía cantar, me empecé a apasionar con esto de ser músico y me apasionó tanto que decidí hacer mi grupo de rock. Y ahí, bueno, tuve un conflicto con mi mamá porque como madre cristiana, ver que su hijo hacía música rock era un problema. Tuvimos diferencias, peleas. En un momento dado ya mi mamá no quería discutir más conmigo y decidió decirme: hijo, mira, ahí está la puerta. Si vos no respetás a Dios, si vos nos amás a nosotros como familia, pero no podés respetar a que Dios está en primer lugar, no hay un lugar para vos en esta casa. Y yo, que estaba envalentonado en mi sueño, le dije: bueno, perfecto, me voy. Estuve tocando por toda Latinoamérica, abriendo shows para bandas de rock de Estados Unidos, abriendo espectáculos como el Monster of Rock, con bandas como Megadeth, Queensryche, etcétera, 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 Marilyn Manson, Rammstein, y las que se puedan imaginar durante muchísimos años.
y en un momento en una gira a México que íbamos con la banda, me secuestraron, a mí y a toda mi banda. Y estuvimos varias horas secuestrados y amenazados de muerte. Uno de ellos decide hacerme una pregunta y me amenaza de muerte y me dice, ¿crees en Dios? Y yo dentro mío no sabía qué contestar porque dije, no tengo nada que ver con Dios, estoy del lado contrario de Dios y este hombre también es un criminal, un secuestrador. ¿Por qué me pregunta eso? Todo eso fue, obviamente, segundos. Y de adentro de mi estómago salió decir sí. Y hasta me asusté cuando le dije sí. Y él me dijo, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Horas después nos liberaron, pero desde ese momento hasta que logramos llegar al hotel, yo sentía que Dios estaba conmigo. Y no era solamente mental, era físico. Sentía un calor en el cuerpo que no lo podía soportar. Y entendía que era la presencia de Dios. Recuerdo que llegamos a la habitación del hotel, todos los músicos, cada uno se puso a llorar en un rincón. Yo me fui al baño y me arrodillé y recordé las oraciones de mi madre y recordé a mi iglesia y recordé lo que aprendí de niño, los versículos. Todas esas cosas vinieron a mi cabeza y yo decía a Dios, ¿por qué me salvás a mí si yo hice todo mal y me gustó? Mi testimonio no es el testimonio de muchos otros que te cuentan, uy, yo pequé, le fallé a mi mujer, andaba con muchas mujeres y no me gustaba, y el enemigo me empujaba a hacer eso, y otros dicen, yo era alcohólico y el enemigo me empujaba y me llevaba a los antros a tomar. No, los seres humanos cuando cometemos el pecado, no lo cometemos porque el enemigo nos empuja, lo cometemos porque lo deseamos, porque lo acariciamos, y después lo terminamos haciendo. Fue lo que pasó con Eva. Bueno, a mí me pasó lo mismo y estaba arrodillado diciéndole, ¿por qué me salvás a mí si hice todo mal? Y me gustó, no podía entender ese amor, no podía entender su presencia en ese momento que abarcaba el lugar. Yo estaba arrodillado en el baño, me levanto del baño, abro la puerta, veo al resto de los músicos llorando, entra el manager y lo primero que me salió a decirle es, Dios me salvó y esta banda se terminó y yo no toco más y me vuelvo a mi casa. Y después de tantos años de haber vivido de lo que me gustaba y apasionado en lo que me gustaba, estaba tomando una decisión hacia la nada, porque siempre soñé ser músico y nada más que músico, pero sabía que algo más grande que yo estaba cubriendo mi vida. Cuando llegué al aeropuerto en Argentina, la primera persona con quien me encuentro era la persona con quien pensaba no encontrarme. Y esta persona era mi mamá, que por muchos años oró por mí y yo la desprecié y la insulté. Recuerdo que la vi parada ahí y me acerqué. Ella ya no se encontró con el niño de 17, 18 años que se fue de la casa buscando ser estrella de rock. Se encontró con un adulto, con un tipo grande, todo tatuado. Y no la abracé ni le dije, mamá, te amo. ¿Qué no, la miré y le dije, ¿por qué a mí? Porque yo de alguna manera entendía que mi mamá era como Dios en la casa, era como esa presencia de que ella estaba tan apasionada por Jesús que prefirió dejarme ir antes de que yo me quedara descontrolando y destruyendo toda la casa. Ella me contesta, ¿sabés por qué? Porque Dios esta noche respondió a mi oración. Yo y muchas mujeres oramos por vos durante 13 años y hoy Dios respondió a mi oración. Yo sé en quién deposité mi fe. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a todas las madres que están mirando este testimonio. Sepan que Dios tiene poder en la oración. Cuando se juntan esas madres a orar, Dios puede cortar el pacto diabólico que tenga tu hijo, tu esposo, tu familiar, un hermano, quien sea, ir a buscarlo. Y yo espero, en oración, que ojalá que cuando Dios vaya a buscar a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, Él tome la misma decisión que tomé yo, porque hay libre albedrío, y pueda decir, sí, creo en Dios. ¿Ok? Que Dios los bendiga. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver
ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Pablo entregó su corazón al Dios que le ama y ahora vive para adorarlo. En las manos de Dios, Pablo depositó su voluntad y eso le llenó de paz. Ahora vive agradecido a Dios, quien le regaló una nueva oportunidad. El creer en Dios te salvará a ti también de la muerte eterna. Dios escuchó las oraciones de la madre de Pablo. Definitivamente escuchará las tuyas también si buscas su rostro con un corazón sincero. Su plan, sin duda alguna, es mejor que el tuyo, como vimos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora escuchemos cuáles eran los pensamientos de Josué hacia Dios y la iglesia. Adelante. En la vida hay días o hay momentos que pueden determinar nuestro destino o nuestro futuro. Y para mí, ese día llegó a los 13 años de edad. Crecí como un hijo de pastor casi toda mi vida, desde los 10 años de edad. Crecí en la iglesia y bueno, iba a la iglesia, ya me conocía muy bien la rutina de la iglesia, ¿verdad? Las predicaciones, los cantos, pero nunca yo había tenido una conexión o un encuentro personal con ese Jesús o ese Dios, el cual siempre escuchaba todos los domingos, del cual se predicaba, hasta que un día en medio de varias dudas, temores, me encontraba yo un adolescente no queriendo ir a la iglesia, estaba en rebeldía, estaba pasando por un momento difícil. En ese día yo encontré una gran respuesta, encontré a Jesús. Ese día llegó un primo a hablar conmigo, me dijo: Josué, quiero contarte acerca de una experiencia que yo tuve un encuentro personal con Dios. Y yo le dije: ¿qué es eso? Le dije: en realidad yo no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada de Dios ni de Jesús. Era hijo de pastor, pero aún así yo estaba muy cerrado. Hasta que en un momento él me dijo: ¿sabes qué? Vamos a... Yo quiero orar por ti y quiero que mientras oremos voy a pedirle a Dios que Dios toque tu vida. Bueno, yo por querer salir del compromiso le dije: bueno, está bien, oremos y ya después te vas. Pero en medio de esa oración sucedió algo que marcó mi vida, y en ese momento, mientras nosotros orábamos, nació en mí la fe de decir: Dios, toda mi vida he escuchado acerca de ti, he escuchado que tú salvas, que tú sanas, y si tú verdaderamente eres Dios, yo te pido que tú toques mi vida en este momento, que tú me cambies. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, ese día Dios tocó mi vida. Ese día yo tomé una decisión de cambiar mi vida, de cambiar mi persona, de seguir a Jesús, y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Desde ese día en adelante algo cambió en mí, hubo un brillo en mi rostro, y ese día me tocó y me formó de una manera muy grande. A los 10 años de edad la música fue mi pasión, y ahora la música y ese amor por Jesús y esa relación con Dios, uní esas dos cosas, y de ahí se abrieron puertas grandes.
siempre perseverando, persistiendo, dando lo mejor de mí, preparándome de la mejor manera y sobre todo siempre poniendo a Jesús en el centro. Y el día de hoy yo quiero decirte que Dios puede hacer lo mismo en tu vida si tú tan solamente puedes creer, tener fe y el día de hoy decir, yo no quiero estar en la misma situación, quiero hacer un cambio, tener fe y creer que Jesús lo puede hacer en tu vida. Acéptalo en tu corazón, ábrele la puerta porque mejores días te esperan y un día como hoy puede transformar tu vida si tú crees y le abres tu corazón a Jesús. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Y estás aquí. Dios extenderá su mano, sanará el corazón de su pueblo y a nuestra tierra, porque todo es posible para Él, aún en medio de esta situación en la que hoy nos encontramos. Él es el Dios de los milagros. Un encuentro real con Jesús cambiará los planes de tu vida y te transformará, como le sucedió a Josué. Josué entregó todo su ser a Dios y se encendió en él la pasión por adorarle y estar en su presencia. El Dios de poder hará un milagro en tu vida para que vuelvas a sus caminos y le adores en espíritu y verdad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las historias presentadas demuestran que, aunque hayas crecido en la iglesia o asistas con regularidad a la iglesia, necesitas tener una relación con Dios, ser obediente a su palabra y creer que su plan siempre será el mejor para ti. Dios tiene también un plan para esta pandemia y se cumplirá. Mientras esperamos hoy, le adoramos junto a Quique Pavón, Pablo Olivares y Josué del Cid, quienes confirman que los planes de Dios son mejores porque son perfectos. Por esto, el único plan que no debes posponer ni cancelar en esta pandemia es buscar a Dios con todo tu corazón, para que el plan que diseñó para tu vida llegue a cumplimiento. Recuerda que tus planes son pasajeros, pero los de Dios para tu vida son eternos, porque así Él es. Gracias por acompañarnos. Volveremos a vernos en nuestra próxima edición del programa Así Él es. Para ver este y otros programas, síguenos en Facebook por Programa Así Él es o búscanos en YouTube como Así Él es CTN. Bendiciones.